Bienvenidos a todos a esta inmersión profunda en el complejo mundo de la política colombiana. Sí que lo es. Hoy vamos a intentar comprender la vida, la carrera y el perfil psicológico de Álvaro Uribe Vélez. Desde luego una figura clave para entender la Colombia reciente, Totalmente. sin duda. Para esta inmersión nos vamos a basar en un análisis muy intrigante. Durante este análisis vamos a intentar responder a preguntas como: ¿es Uribe una mente maestra de la política? ¿Un líder implacable? ¿O quizá hay algo más? ¿Qué rasgos psicológicos podrían explicar sus acciones y su impacto en Colombia? Porque impacto desde luego ha tenido. Y tanto. Para bien o para mal, Uribe ha marcado la historia reciente de Colombia. Sin duda alguna. Su ascenso al poder, sus estrategias políticas y las controversias que le rodean nos ofrecen una visión fascinante de cómo funciona el poder. Totalmente de acuerdo. Y de las consecuencias que puede tener en una sociedad. Comencemos por su origen. El análisis destaca que Uribe nació en un ambiente privilegiado, con dinero y poder. Algo bastante común entre las élites colombianas de la época. Claro, desde joven su familia ya tenía fuertes conexiones políticas. Eso le abrió muchas puertas. De hecho, con solo 26 años ya era director de Aerocivil. Casi nada. Pero ya en esa época surgen rumores sobre sus supuestos vínculos con carteles y paramilitares. Un tema delicado. La pregunta es, ¿era simple ambición o algo más turbio? Es difícil saberlo con certeza. ¿Qué nos dice esto de su carácter? De sus métodos. Bueno, el contexto de la época era complejo. Sí, desde luego. ¿La corrupción era un problema endémico en Colombia? Y por desgracia lo sigue siendo. Exacto. Uribe se formó en un sistema donde el poder y las conexiones a menudo se obtenían a través de medios ilícitos. Ya. La pregunta clave es hasta qué punto Uribe se vio influenciado por este ambiente o si supo aprovecharlo para sus propios fines. El análisis lo pinta como alguien frío y calculador, sin escrúpulos para alcanzar sus objetivos. Y luego está el tema de convivir esa red de seguridad comunitaria que impulsó durante su etapa como gobernador de Antioquia. Ah, sí, las convivir. El documento cuestiona si este programa realmente buscaba la seguridad de la comunidad o si bajo esa apariencia era una forma de fortalecer a los grupos paramilitares. Un tema muy sensible en la historia de Colombia. Sin duda. Las convivir tenían como objetivo inicial combatir a la guerrilla proporcionando seguridad a las comunidades rurales. Ya veo. Sin embargo, en la práctica, muchos grupos se convirtieron en fachadas para las actividades de los paramilitares. Lo que desencadenó graves violaciones de derechos humanos. Exactamente. El análisis plantea la duda de si Uribe era consciente de esta deriva y si la toleró o incluso la fomentó para alcanzar sus objetivos políticos. Y lo más inquietante es su reacción ante las críticas. Al análisis resalta su falta de empatía hacia las víctimas y su férrea convicción en su propia estrategia, cueste lo que cueste. ¿Podría ser esto un indicio de rasgos psicopáticos, como la ausencia de remordimientos? Es cierto que esa falta de empatía, esa frialdad ante el sufrimiento ajeno, encaja con ciertos rasgos psicopáticos, pero también podríamos interpretarlo como una forma extrema de pragmatismo político. Te entiendo. En ese sentido, sería interesante analizar si esa aparente insensibilidad era una pose calculada o un rasgo genuino de su personalidad. Es complicado separar la persona del personaje en política, Claro. sobre todo en figuras tan controvertidas como Uribe. Llegamos a su presidencia y a su famosa seguridad democrática. Por un lado tenemos el atractivo de un líder fuerte que promete seguridad en un país asolado por la violencia. Sí, la necesidad de orden de volver a la normalidad después de tantos años de conflicto. Por otro lado tenemos la oscura realidad de los falsos positivos civiles asesinados y presentados como guerrilleros para inflar las cifras de éxito de la lucha contra la insurgencia. Un tema que aún hoy conmociona a la sociedad colombiana. Totalmente. La seguridad democrática fue una política con luces y sombras. Eso parece. Si bien logró reducir la violencia en algunas zonas, también estuvo marcada por graves abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Claro. El análisis critica la obsesión de Uribe por los resultados por las estadísticas, que en ocasiones parecen haberle cegado ante el drama humano. Es que hay una frase escalofriante en el análisis. Una cita del propio Uribe donde se refiere a cada muerte de un civil como un guerrillero menos. Uf, terrible. Más allá del impacto emocional, ¿qué nos dice esta frase sobre su mentalidad? Refleja una visión deshumanizada del enemigo. Ya. Una lógica bélica que no tiene en cuenta el valor de la vida humana, especialmente la de aquellos que se encontraban en medio del fuego cruzado. Es como si para Uribe la lucha contra la guerrilla justificase cualquier medio, Cualquier sacrificio. incluso el de civiles inocentes. El análisis también acusa a Uribe de utilizar la falacia del hombre de paja para manipular a la opinión pública. Y demonizar a sus oponentes simplificaba y distorsionaba la postura de la guerrilla.
presentándola como un enemigo absoluto inhumano. Para justificar acciones extremas y deslegitimar cualquier tipo de oposición. Claro, la estrategia del hombre de paja es un clásico de la retórica política. Ya. Pero en el caso de Uribe, parece haber sido una herramienta fundamental para construir su discurso y movilizar a la sociedad en torno a su figura. Se presenta como el único capaz de combatir ese enemigo terrible, esa amenaza existencial. Y cualquier crítica a su persona o a sus métodos se interpreta como una traición a la patria. Y después de su presidencia llegan las investigaciones por manipulación de testigos, en casos relacionados con sus vínculos con paramilitares. Un tema espinoso. Fue un simple error ético. Hoy responde a una profunda necesidad de controlarlo todo, de no dejar cabos sueltos que puedan dañar su imagen. Las acusaciones de manipulación de testigos son muy graves. Totalmente. De confirmarse, no solo estaríamos hablando de un delito, sino de un ataque frontal a la justicia y al Estado de Derecho. El análisis sugiere que para Uribe el fin justifica los medios y que no dudaría en utilizar cualquier método para protegerse a sí mismo y sus intereses. El documento menciona que testigos clave en casos contra Uribe desaparecieron ¿Desaparecieron? o cambiaron sus declaraciones de forma repentina y sospechosa. En una democracia sana la verdad debería prevalecer. ¿Hasta qué punto la sombra del miedo y la intimidación se cierne sobre aquellos que se atreven a desafiar a Uribe? La intimidación a testigos es un problema grave en Colombia. Sí. Una lacra que afecta a la justicia y a la confianza en las instituciones. El análisis sugiere que en el caso de Uribe, su poder e influencia podrían haber sido utilizados para silenciar a quienes podían perjudicarle. Es una acusación muy seria que de ser cierta revelaría una faceta oscura y preocupante de su forma de actuar. Lo que sí inquieta es pensar si un líder que ha usado tácticas tan controvertidas, que ha sembrado tanta división, puede considerarse un verdadero demócrata. Es que ahí está la paradoja. Exacto, se presenta como un defensor de la democracia, de la libertad, pero sus métodos a menudo rozan el autoritarismo. Su liderazgo se basa en la fuerza de la imposición de su voluntad y no en el diálogo o la búsqueda de consenso. Es como si la democracia para él fuera un medio para llegar al poder, pero no un fin en sí mismo. El análisis también habla de la manipulación como herramienta constante en la carrera de Uribe. Se le acusa de utilizar los medios de comunicación en las redes sociales, cualquier plataforma a su alcance, para controlar la narrativa y moldear la opinión pública. El manejo de la información de la percepción pública es fundamental en la política actual. Sin duda. Y Uribe, como buen estratega, ha sabido dominarlo a la perfección. Totalmente de acuerdo. Ha creado una red de medios afines que amplifican su mensaje y silencian las voces críticas. Claro. Pero la manipulación va más allá de los medios. ¿En qué sentido? El análisis también menciona las denuncias de manipulación de testigos de presiones a la justicia, de intentos de obstruir investigaciones que lo involucran en casos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Esas acusaciones de corrupción y vínculos con el paramilitarismo han sido una constante sombra en la trayectoria de Uribe. Y aunque nunca ha sido condenado, la duda persiste. Es posible que un líder con tanto poder, con tantos recursos a su disposición, pueda escapar de la justicia durante tanto tiempo. La justicia en Colombia, como en muchos otros países, no siempre es igual para todos. Ya. El poder, el dinero, las influencias pueden inclinar la balanza. En el caso de Uribe, sus conexiones políticas, su capacidad para movilizar a sus seguidores, le han servido de escudo. Pero las dudas, las sospechas siguen ahí como una mancha que no se puede borrar. Para terminar, me gustaría preguntarte por el legado de Uribe. ¿Cómo crees que será recordado por las futuras generaciones? ¿Qué huella dejará su figura en la historia de Colombia? El legado de Uribe es complejo y contradictorio. Sí. Para sus seguidores, será el Salvador que rescató a Colombia del abismo, el líder fuerte que venció el terrorismo. Ya. Para sus detractores, será un autócrata que socavó las instituciones democráticas y perpetuó la violencia y la impunidad. La historia con el tiempo pondrá las cosas en su lugar. Sin duda. Uribe es una figura que despierta pasiones encontradas, un personaje que ha dividido a la sociedad colombiana. Y quizás esa sea la mayor paradoja de su legado, la imposibilidad de definirlo en términos absolutos en blanco o negro. Uribe, como la propia historia de Colombia, está lleno de claroscuros. Su figura nos invita a reflexionar sobre la complejidad del poder, sobre los límites de la democracia, sobre el precio de la paz. Y nos recuerda que la construcción de una sociedad más justa y democrática es un proceso largo y difícil. Que requiere de la participación de todos, de un compromiso constante con la verdad, la justicia y el respeto a los derechos humanos. Con esta reflexión terminamos nuestra inmersión profunda en el complejo mundo de Álvaro Uribe Vélez. Esperamos que este análisis les haya ayudado a comprender mejor la historia reciente de Colombia, Un país con una historia rica y compleja. lleno de retos y esperanzas.
Sin duda alguna. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima en este viaje.